5 minutos. Hay gente que una vez quiere llegar al número. Al número. Y eso cuando ya la gente te entra en tu corazón y tú en el de ellos, demora 5 minutos haciendo el negocio. Que ha dicho algo que es muy cierto y se te nota a leguas, es la coherencia. Con esto lo que quiero decir es la creatividad, la diversidad de opciones, la aventura en todo lo que se ha metido, pero no la aventura loca porque sí, es porque ha acumulado esa experiencia y ese conocimiento que es lo que nos viene compartiendo y que quiero que todos los emprendedores aprovechen de esta conversación. La primera vez que en uno de los podcasts tenemos una manera de repasar, conectar y profundizar en los 8 superpoderes y cómo esos superpoderes efectivamente nos ayudan a trabajar en la aventura y en la construcción de negocios y de emprendimientos. Hola, soy Libby Betancourt y quiero darte la bienvenida a este podcast de Ganas y Canas. Este espacio fue creado para invitar a los ganosos y canosos a crear historias que transformen sus vidas. Me desempeño actualmente como vicepresidente de talento humano de una empresa que amo, que llevo en el alma, porque su centro es precisamente el ser humano. Pertenezco a varias comunidades de liderazgo femenino y de talento humano a nivel nacional e internacional y he tenido la fortuna de ser catalogada como top influencer en nuestro país y en Iberoamérica. Ganas y Canas se generó alrededor de mi libro y los 8 superpoderes que mi papá me dejó como legado. Por eso te invito a que te quedes en este episodio para que conozcas con detalle la historia de este lindo proyecto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ganas y Canas. La verdad estoy muy emocionada porque esto cada vez se pone más y más interesante. En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad en el episodio 12 de tener a dos ganosas maravillosas que nos contaron de su vida y de sus emprendimientos y cómo ven este piloto que estamos haciendo con Incubar. Les cuento que este es el episodio número 13. Para mí, ese número es muy especial. A veces a las personas he oído que les causa un poquito de susto y piensan que antes es de mala suerte. Para mí, tiene toda la suerte, no solo porque nací un 13, sino porque mis papás se casaron un 13, porque muchas de las historias bonitas de mi vida han estado los 13, incluso mi matrimonio. Así que los invito a que disfrutemos este episodio y a que Mabel nos cuente quién es ese invitado tan especial que tenemos el día de hoy. Bueno, les quiero contar que hoy tengo una persona muy especial acompañándonos. Se llama Farid Radi Sadbini, una persona que además de apreciar inmensamente, admiro muchísimo. A Farid lo conozco desde hace varios, porque fuimos vecinos desde nuestra infancia en Valledupar. Y le llevo haciendo la cacería desde hace tiempo porque como les dije, lo admiro muchísimo. Fari ha construido su vida de una forma muy especial, muy valiosa. Es un gran empresario, pero no solo eso, es un gran ser humano, es un gran esposo, un gran papá, tiene una familia lindísima. Entonces, Fari, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tu agenda siempre ha estado full, pero hoy decidirte darnos este regalo y compartir con nosotros. Pero bueno, Liv, entonces empecemos aquí a conocer a nuestro Fari querido del corazón. Pero por supuesto, y antes de profundizar en toda esa aventura que él tiene precisamente en el mundo de los negocios, quisiéramos empezar, Farid,
con una pregunta que hacemos siempre de inicio y que para nosotros es muy importante. Cuéntanos cuáles son esos 3 momentos que han marcado tu vida. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación de Mabel, que como lo dijo ella muy claramente, somos amigos del alma desde hace muchísimos años. Y te agradezco también en este valioso podcast que has ido creando con ese libro maravilloso que ya hemos tenido la oportunidad de hojear. Ya voy a empezar a leerlo. Normalmente uso los aviones para, para ponerme a leer los libros que tengo pendientes. Pues mi nombre es Farid Radi Sagbini, barranquillero de alma vallenata. Tengo 57 años, ingeniero electricista. Mis padres se fueron a vivir hace 50 años a Valledupar. O sea, llegué de 7 años a Valledupar y desde ese entonces pues somos amigos con Mabel y toda su familia y mis hermanos y todo. Así que esto data ya de mucho tiempo. Y siempre he llevado esa ciudad en el alma porque allá terminé mi infancia, viví mi adolescencia y entonces eso me marcó mucho en la vida porque en Valledupar si hay algo que es de resaltar es el valor inmenso que le dan a la amistad. Valledupar es una tierra que el que es amigo del amigo del amigo y eso te lo hacen sentir desde el primer día nada más con decir, mira, es que este es mi amigo, ya, de ahí para adelante la ley de la transitividad se ¡Qué aplica, espectáculo! la ley de la transitividad se aplica perfectamente. Me preguntaba por tres grandes momentos de mi vida. Yo te lo resumiría, no tanto si él ya que conocía a mi esposa o me casé, sino el hogar. Un momento grande es mi hogar. Como lo dijo Mabel, está conformado por mi esposa, Tania Echemas, administradora de empresa que nos conocimos en la universidad. Yo a ella la veía porque ella presentaba un magazine que hacía la universidad y la escogieron para que hiciera el casting y ella la que lo presentaba. Entonces a mí desde que yo entraba a verlo una vez al mes, me gustaba. Y cuando la vi un día que también lo estaba viendo y aproveché que tenía la mejor amiga de ella, que era medio conocida mía, yo enseguida la abordé. Y le dije, oye, no me presentas a tu amiga. Y, oye, pero qué atrevido este muchacho, no sé qué tal. Yo era como tímido, ¿no? ¿Verdad, Mabel? Yo era como tímido. Sí, ¿cómo? Y enseguida le dije, pero ¿por qué te molesta si tú te vas a casar conmigo? Sí, así nada más de entrada. Bueno, tuvimos un noviazgo de 5 años, ya llevamos 31 años de casado y tenemos 3 hermosos hijos, Samir Eduardo, Farid Eduardo y Elías Eduardo. Y ese para mí ha sido uno de esos primeros momentos, cómo conformé mi hogar, que es lo que ha sido para mí la base, el equilibrio de todo lo que se pueda formar. Como le decía yo a Mabel, hay que partir de tener ese ser supremo, la fe en Dios, que eso nos lo enseñó pues, mi mamá, definitivamente, una persona muy creyente, muy católica, y entonces siempre nos ha enseñado que primero ante cualquier cosa va Dios, y después que tú cimientes todo eso en ese ser, no importa qué tipo de tendencia tenga, pero tener ese ser supremo encima de todo lo que tú hagas y todo lo que tú eres. Entonces, para mí ese es como el primer momento importante de mi vida. Luego tuvimos, como muchas parejas, de pronto tuvimos situaciones, nosotros, por ejemplo, tuvimos 3 pérdidas de hijos, pero tuvimos una pérdida, ese fue el segundo momento, tuvimos una pérdida muy, muy especial porque el niño nació de 9 meses completos y no sabíamos que venía con algunos problemas y se nos falleció el mismo día que nació, que era Elías primero. ¿Ya? ¿Por qué le pusieron Elías? Porque cuando una monjita de la clínica La Asunción de Barranquilla vio que estaba ya muy mal en su incubadora y todo, abrió la Biblia y no quiso que el niño se fuera sin bautizar y estaba un pasaje del profeta Elías. Y entonces lo bautizó. Luego cuando ella supo que yo era el papá, se me acercó y me dijo, yo tuve el atrevimiento espiritual y religioso de bautizarlo. Yo se lo agradecí mucho porque, entre otras cosas, el nombre de Elías tiene mucha ascendencia a mi familia porque mi bisabuelo se llamaba Elías y un tío hermano de mi papá se llamaba Elías. Entonces, era un nombre muy familiar para nosotros. Entonces, ese fue un momento muy difícil que vivimos porque esperando un niño, llegaba la gente incluso a felicitarnos en la clínica y uno con esa cara de funeral te podrás Ay, muy imaginar. duro. Fue muy duro. Entonces, yo
un año atrás había con un amigo, con varios amigos, creado una fundación de la cual fuimos los iniciadores y fui presidente de muchos años, que se llama Fundación Conciencia Social, que hoy día tiene 28 años de fundada, y precisamente es para atender a niños enfermos del corazón que no tienen recursos. Nosotros hemos operado a lo largo de todos estos 28 años más de 3.000 niños enfermos del Wow. corazón que los hemos sacado adelante. Entonces, fue un momento difícil porque, gracias a Dios, el caso mío no se murió por falta de recursos ni de atención, y los amigos míos creyeron que yo me iba a retirar de la fundación, porque a veces uno puede tener un momento, a un cruce hasta de molestia con Dios, decir, ¿por qué me pasa esto a mí si yo en teoría soy bueno? Y eso me motivó a mí, eso me dio un espíritu de resiliencia y de solidaridad, de que si yo viví ese momento, voy a tratar de que otros no lo vivan, porque de pronto ellos sí es por falta de recursos, y por eso todo el tiempo he estado encima de esa fundación, y ahí le dediqué todavía más tiempo del que en un momento, inclusive ya hoy sigo siendo el presidente de la junta directiva de esa fundación. Entonces ese fue otro momento para nuestras vidas, muy Muy complejo, importante. pero que me ayudó y me impulsó mucho para el resto de mi vida, ¿no? Aprender también a sortear esos momentos difíciles de dolor y de todo. Y otro tercer momento, yo diría que en el año 99, cuando yo tenía una empresa de ingeniería con un socio, vino esa debacle económica del país. Mm. Realmente, pues, tuvimos una quiebra económica muy dura y muy importante. Y también, pues, llegar a todos esos momentos hasta de que te embarguen tus muebles y tu propiedad, tu apartamento, tu carro, y quedar debiendo a los bancos, a los proveedores. Y luego, pues, empezar la tarea a salir de ese momento, que afortunadamente, con ayuda de Dios y de mi esposa y de mucha gente que me dio la mano, pues, más o menos me duré como unos 7 años, en luego ya lograr otra vez nivelarme. Entonces yo te lo resumiría como en esos tres episodios. Hay una cosa importante, Farid, que con estos tres momentos que nos compartes, pues están muy alineados con una filosofía que tenemos precisamente en Ganas y Canas y que yo comparto en el libro. Y es que la suerte llega cuando aprendemos a caernos. Y en estos momentos que estás hablando, los últimos dos, pues han sido momentos de caídas en tu vida, pero que después han significado aprendizajes, enseñanzas y sentido para ti. Sabiendo que este tercer momento, eh, digamos que no es fácil, porque además no fue que lo recuperaste ahí mismo, sino que tuviste un tiempo. Para ti, ¿cuál sería el mayor aprendizaje de ese tercer momento? ¿Qué te enseñó frente a este mundo precisamente de los negocios, de emprender? En lo particular, mi socio, como ya la empresa estaba creada y yo entré a ser socio de él era el que llevaba como el tema, digamos, del manejo económico. Ok. Y de pronto, obviamente, gracias a Dios, no hubo deslealtad ni hubo ningún tipo de esas situaciones. Y yo me dedicaba, como joven que era, como ganoso, a trabajar, a estar yendo a las obras. Yo viajaba por todo el país. O sea, nunca, digamos, le tuvimos como miedo a ese tipo de aventuras, ya de Ujú. ir. Sí, lo hacíamos con toda la orientación y con todo el protocolo que uno más o menos debe seguir. Pero eso, por un lado, me enseñó a que yo dije, cuando yo vuelva a reanudar mi empresa, yo soy el que voy a manejar ya, digamos, el tema económico. No voy a dejarlo, digamos, en manos de terceros o de socios ni nada, sino que yo fue una de las cosas. Y lo otro es que uno en esto siempre debe ser consciente de los errores. Yo escribía y escribo cada vez que me pasa algo, escribo mis errores. Bueno, otra cosa que aprendí es que uno tiene que ser consecuente, y a veces hay gente que no lo es. Por ejemplo, nosotros nos quebramos y yo iba a darle la cara a todos los bancos.
a todo. Yo iba y me decía, pero Javier, ¿cuál es la propuesta? No, no, todavía no la sé, pero tranquilo, que yo a ustedes les pago. No se preocupen, ve, acabo de cambiar el celular, aquí está mi nuevo número. Y yo no me la pasaba, así me invitaran amigos o familiares, hey, vamos a este restaurante, porque eso, o sea, hay gente que no es consecuente, que está debiendo dinero, o está esto, tal otro, y entonces lo ven como si no estuviera pasando Como si no nada, pasara nada, como si no le bueno, importara. paseando, no, porque es que a mí me invitó Mabel, no, 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 es que así no es la cosa. Entonces, siempre hay que dar la cara, y se lo digo a todo el mundo, porque nadie está exento de caer en una situación de esta. Cometimos muchos errores en el desespero, pero afortunadamente, pues siempre también hay algo que yo escucho, es de lo principal que yo siempre escucho y cojo mucho consejo. Y alguien me decía, mira, no le quedes debiendo ni a los trabajadores, ni a tus clientes les quedes mal con un trabajo, ni a los proveedores. Deja por último los bancos, que con ellos, pues en algún momento llegarás a un acuerdo y así fue. Porque ¿quién te empieza a dar la mano cuando tú te empiezas a recuperar? En el caso mío, los clientes que me daban trabajo porque yo nunca les quedé mal, los proveedores que de alguna manera, así sea con restricciones, me daban créditos, y a los bancos poco a poco le fuimos pagando, que era un dinero en su época considerable. Tú tienes unas historias muy buenas y unas anécdotas que yo quiero que compartas aquí hoy. ¿Cómo fue que tú empezaste, Faro? Y esos grandes Yo, consejos de yo, esos mentores que tuviste. yo cuando vivía en la casa anterior, que no era vecino de Mabel, a mí me gustaba, mi papá, como veníamos de Barranquilla, a ellos les gustaba hacer juegos de mesa con los amigos y convencieron a varios amigos vallenatos y se reunían mucho en mi casa a jugar cartas. Y a mí me gustaba ver, porque toda la vida me gustó el juego, como buen árabe. Y entonces yo me quedaba viendo y a ellos no les gustaba. Vaya a dormir, vaya, que mañana tiene colegio. Y entonces por quitarme de ahí encima me mandaba a buscar cigarrillos a la tienda. Y entonces yo un día, cuando vi que eso se repetía mucho, reuní mi merienda y le dije a un trabajador que mi papá tenía que me comprara unos cigarrillos allá en los estancos. Eso. Y entonces él me decía que estás fumando, te voy a acusar con tu papá. Yo le expliqué, no, que yo es para vendérselo a los amigos de mi papá para ganarme una plata y así no tengo que ir a la tienda. Entonces cuando ellos me daban la plata, yo me escondía en el cuarto, yo me escondía y entonces le vendía al precio de la tienda y entonces me ganaba un dinero. Y así vendí mucho tiempo hasta que se dieron cuenta un día y ellos pues se rieron de mi ocurrencia. Y entonces pues ya después se me dañó el negocio porque querían que yo les fiara. Entonces, no, ya se dañó el negocio. Cuéntanos el emprendimiento cuando fuiste a la universidad. No, yo cuando fui a la universidad, resulta que nosotros tenemos un amigo que es arquitecto, que una vez se puso a hacer unos afiches y unos grafitis y todo muy bonitos en corcho. Y un día, cuando nos reuníamos todos a hablar, yo vi que él hacía eso y él lo hacía, pero en unas cantidades súper limitadas. Y yo, como no me daba pena nada, me fui a todas las papelerías de Barranquilla y llegué incluso a la que era la más grande, que se llamaba Paper Moon. Y yo llegué con mi actitud y dio la buena suerte, como dices tú, de que estaba la dueña, que tenía en Cartagena y en Santa Marta, y era una de las más grandes, Paper Moon. Y cuando le fascinó, yo le dije, vea, le traigo algo que usted no ha visto. Y ya se sorprendió como que dice, ¿y este qué me viene a vender? Porque yo, eso sí, yo tenía buena labia, pues siempre he tenido buena labia. Entonces, le gustaron y me hizo un pedido que cuando yo llamé a Frank y me dice, mira, ni que en 2 años termino. Yo no sé cómo vas a hacer, pero tú me entregas ese pedido en un mes. Mira, ese tipo tuvo que contratar, yo lo que a medio Valledupar y entonces yo siempre hacía mi negocio. Mi hermano estudió arquitectura y siempre le gustó hacer todas esas tareas como le llamaba uno, de dibujos técnicos. Y los amigos míos que eran flojos, entonces yo se las vendía a 400 pesos y le pagaba a mi hermano 200, hasta que se enteró y se molestaba conmigo. Entonces, hacía todo ese tipo de emprendimiento, pero ya yendo un poco, Mabel me comentaba a lo que uno tiene que tener en un emprendimiento. Esos eran emprendimientos que eran sencillamente coyunturales, pero esos no eran sostenibles en el tiempo. Y ahí es donde uno, como emprendedor, tiene que tener ya otra visión de cómo manejar ese emprendimiento y volverlo rentable y sostenible.
¿Cómo llegaste a encontrar cuál era ese negocio? ¿Cómo hiciste, cómo fue ese proceso de llegar a ese clic para tener un negocio rentable y sostenible en el tiempo? Con esto lo que quiero decir es la creatividad, la diversidad de opciones, la aventura en todo lo que se ha metido, pero no la aventura loca porque sí, es porque ha acumulado esa experiencia y ese conocimiento que es lo que nos viene compartiendo y que quiero que todos los emprendedores aprovechen de esta conversación con este hombre con tanta sabiduría en negocios. Hay cosas que lo tiene que tener uno como ser humano y si quieres ser un emprendedor, un líder, pues tienes que tener algo que es la disciplina. O sea, tú tienes que ser una persona disciplinada. La disciplina es la base de muchos de los logros que realmente tú quieres obtener. Hay que ser integral, porque es que tú no puedes ser una buena persona, pero por otro lado eres desaforado en vicio, en el trago, en el juego, en eso. O sea, tú no tienes que tener un equilibrio mental, emocional. Por eso es la familia, el hogar, es lo que en el caso mío me da esa tranquilidad. Tienes que tener la visión, la determinación y tienes que vivir en función de estar retroalimentándote de muchas maneras, porque es que hoy día todo va tan rápido. Antes el papá tuyo era zapatero, tu abuelo era zapatero y tú eras zapatero. Hoy día no, hoy día tú tienes que ver si ya no es rentable hacer zapatos, sino es mejor comercializarlos, porque viene de China, de India y todo. Entonces, hoy día los negocios tienen ciclos muy cortos. Por ejemplo, todos esos negocios que yo hacía, por supuesto que no eran sostenibles, eran ideas y se agotaban y yo empezaba otra y así, pero de eso no se trata. Se trata de tener una idea e ir transformándola y solidificándola. A veces la retroalimentación es hablar con personas de tu mismo gremio o de tu misma familia o de tu mismo círculo. O sea, hay muchas maneras de retroalimentarse. Entonces, lo bueno es como personas que ya estuvieron en el futuro, por decirlo de alguna manera, que te avisen lo que te vas a encontrar. Y yo me la paso en eso, buscando esa retroalimentación y la he conseguido en muchos escenarios. Entonces, esa es la recomendación que yo les daría. Para mí la puntualidad, por ejemplo, el respeto por el tiempo propio y el de los demás, que es lo que a veces la gente no tiene. O sea, yo soy de la persona que tengo una cita y el que no me venga a mí a la hora que es, difícilmente lo atiendo porque tengo otra cita y ya la gente me va conociendo. Entonces uno tiene que ser realmente una persona en ese sentido muy disciplinada y respetar y a la gente viera cómo le gusta ese tema de si tú vas a llegar tarde, para eso está el WhatsApp o está el teléfono, mira, voy a llegar tarde, qué pena, puedo, te llego, sí, claro. Y hay otro tema importante que son las relaciones. Mira, yo tengo una anécdota que yo tengo muy buena memoria, Mabel lo sabe. Yo tenía una agenda, yo tengo ahí todos los cumpleaños de mi familia. Yo los apuntaba de esos que tenía por mes, por día. Y la gente abría, ay, qué chévere, y puedo poner mi cumpleaños. Sí, claro. Llegaba Mabel y ponía su cumpleaños. Yo decía, pero ponme tu teléfono. Era fijo en esa época. Y mira, el cambio que yo notaba cuando yo llamaba a felicitar a esa persona, la persona se alegraba. De hecho, hoy día se alegra. A mis amigos y a mi familia yo no la felicito por WhatsApp, pero la gente cómo aprecia que tú lo llames el día del cumpleaños o el día de la madre o el día del padre y tú te vas volviendo especial para las personas. Y eso, tú no te imaginas cómo se te potencia en la vida. Entonces, cuando yo llamaba a esa persona, la llamaba a felicitarla, al día siguiente o sea, la relación con esa persona cambiaba. Cambiaba conmigo, me volvía más cercano a esa persona. Y con el tiempo, pues ya uno también ha aprendido a que esas relaciones con los socios, con la familia, con los amigos, ¿entiendes? Yo cojo el Día de la Madre y cojo e invito a todas las mamás de mis amigos y les hago una fiesta en mi casa. La gente hoy día no quiere explotar el tema de las buenas relaciones, pero además que sean sinceras, no que sean relaciones calculadas. Yo aprendí, le decía yo a Mabel, con el papá con quien yo trabajé por primera vez la ingeniería eléctrica, aprendí un dicho que lo volví esencial en mi vida. Sacrificio sin resultado no es sacrificio.
sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no llegaste al resultado, perdiste todo. Y tú tienes que aprender que si por aquí ya intentaste, pues la segunda vez que intentes tienes que hacerlo con una diferencia. No puedes hacerlo igual porque siempre vas a fracasar. Entonces, en eso uno tiene que volverse creativo y volverse muy activo de estar cambiando las tácticas si no has llegado al resultado. Otra cosa, tienes que hacer un emprendimiento que en el menor tiempo posible tenga toda la legalidad. Porque es que si tú empiezas haciendo pudines en tu casa, tú no estás metiendo arriendo, no estás metiendo servicios públicos, sino que solamente saca el costo de lo que te gastas para hacer el pudín. Y te gastaste 40,000, lo vendes en 80,000. Y crees que te estás ganando 40,000. No estás metiendo cuánto vale tu tiempo. Entonces, cuando ya tú sientes que ya la casa no te sirve, alquilas un local, te empiezan a pedir factura, te toca buscar un contador, un arriendo, un personal, servicios públicos, y el negocio no te da. Entonces dice, ¿pero qué pasó si a mí en la casa me daba? Claro, porque en la casa el negocio no era legal. Entonces tú tienes que saber, cuando pasas de la informalidad a la formalidad, saber sacar bien las cuentas. Y para eso tú tienes que ir asesorándote si tú no eres la persona que dominas todo. No, yo nada más sé hacer pudín. Entonces tienes que buscar la manera inicialmente de asesorarte gratis con tus amigos y todo, porque no vas a tener cómo estar Ahí es pagando. donde entra el valor de los canosos. Hay Exactamente. gente que tiene experiencia, que ya ha vivido, que ya tiene una curva de aprendizaje. Ahí es donde cobra la relevancia de conectar con un canoso. Hay otro error que uno a veces comete, le decía yo a Mabel, volver socio a todo el mundo. O sea, los socios, es como si tú porque te gusta una mujer ya la vas a volver novio, la vas a volver esposa. No, 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 no. Tú tienes hay asesores, tú puedes dar lo que le llama uno cuenta de participación, que es como te voy a dar una utilidad de este negocio puntual, pero no volverte loco enseguida a volver a todo el mundo socio, porque con todo el mundo socio eso tampoco resulta. Y así uno no tenga experiencia, ya ese cuento, yo mi primera empresa cogía la Cámara de Comercio de mis amigos, copy page, y así lo hacía sin leer los estatutos, sin leer los acuerdos de accionistas. Así esto pareciera que fuera ya un nivel avanzado. Uno tiene que asesorarse, muchachos ganosos, tienen que asesorarse de crear unos estatutos y unos acuerdos a lo que ustedes realmente quieren hacer. Seguramente no lo saben. Hay entidades, la Cámara de Comercio o un canoso, los va a ayudar a no estar haciendo copy-paste, porque yo conozco empresas que han tenido problemas a futuro cuando ha resultado bien el emprendimiento y después se dan cuenta que el estatuto era copiado del otro y se forman unos problemas a nivel de abogado impresionantes. Mucho de la invitación que tú nos estás haciendo, porque cuando recorrías todas las sociedades que has hecho y los negocios, hablas de, no todo el mundo tiene que ser socio, ¿sí? Pero también dices lo importante que es tener socios. O sea, saberse rodear. Construir lo que uno quiere es mucho más poderoso cuando lo haces con otros que si lo haces solito. Hay otra anécdota cortica que se murió una vez un señor que fue un empresario exitoso, buen tipo de familia y todo, y él mismo había dejado escrito su epitafio. Entonces, cuando estaba ya haciendo la Ajá. ceremonia final, el hijo dijo, mi papá escribió su propio epitafio, antes, pues, por supuesto, lo dejó listo, y empezaron a leerlo y decía, aquí yacen los restos de un hombre que fue muy inteligente. Y entonces la gente cuando escuchó esa primera frase pensaban como que le faltaba modestia al tipo, ¿no? Dice, porque su mayor virtud fue de reunirse de gente más inteligente que él. Qué bonito. Mm. ¿Me entiendes? O sea, uno puede ser lo que sea, pero tienes que rodearte de buenas personas y de personas correctas e inteligentes, valiosas y capaces, porque es que tú solo no haces nada. ¿Qué sucedió cuando yo me quebré y después de eso me tocó trabajar de distintas formas a nombre de otro, incluso y todo, hasta que creé mi empresa en el año 2000? O sea, ya llevo 25 años con esta nueva empresa. Yo después dije, cuando ya yo logre consolidarla, voy a empezar la diversificación.
porque no quiero que me pase que cuando un sector, como me pasó en el 99 de la construcción, se vino al suelo, me quebré. Entonces ahí fue donde empecé ese proceso, que es difícil, ya un proceso de diversificación, y empecé, mira, hice cursos y diplomados y especializaciones en tributación, e inclusive la tributación. Mira, yo creo que todos deberíamos estudiar tributación, así sea la más sencilla, porque es que una de mala acuerdo. planeación tributaria acaba con una muy buena idea. Acaba con una muy buena idea. Finanzas, comercio exterior, gerencia de proyectos, Te preparaste. empresas de familia, en psicología. Hice un diplomado en psicología. Ya, porque es que tú para tener socios y para hacer negocio en distintas partes, culturas y países, tienes que entender la psicología de la gente. La gente quiere una vez ya el número. Muchas veces yo voy, me llevo a una persona para el Festival Vallenato, me parrandeo 3 días, hablamos de la vida, de lo divino, del humano. Y en 5 minutos hacemos el negocio. 5 minutos. Hay gente que una vez quiere llegar al número. Al número. Y eso cuando ya la gente te entra en tu corazón y tú en el de ellos, demora 5 minutos haciendo el negocio. Y que sea, o sea, sin ventajismo. A mí no me gusta el ventajismo porque la ventaja se cae a los 3 días. El que se siente en desventaja, a los 3 días se cae el negocio. Sí. Entonces uno tiene que ser una persona correcta, justa, buen negociante, eso sí, pero justa. Y mientras tú actúes con ese criterio, los problemas van a ser menores. Hay una teoría árabe que se llama la teoría del vaso lleno. Hay gente que gana y enseguida empieza a gastar. El árabe espera que el vaso se llene y lo que se vaya botando el vaso es lo que se gasta. O sea, siempre van acumulando ahí y van teniendo su buena reserva para crecer, para ahorrar. Y entonces ellos gastan es lo que se bota del vaso. Hay gente que apenas van echando algo en el vaso, de una vez van Te van gastando lo que no tienen. van Bueno, Lili, ¿cómo te parece esta conversación con este hombre que es lleno de sabiduría y de experiencia? O sea, cada cosa que va hilando es un conocimiento ahí que desborda como ese vaso. Fari, en esto que nos vienes conversando y que conecta perfecto con este momento de cómo identificaste la diversificación, por qué segmento es el que te debías meter, cómo se maneja eso, cómo se entiende, cómo llega uno a ese Eso no hay un libro, eso la vida te va marcando, distintas maneras. Ahí yo le llamo a eso diosidencia. Y eso es el resultado de tus acciones buenas. Yo, por ejemplo, en algún momento, con el cuñado de un gran amigo de la universidad, que él es médico y tenía una clínica, lo ayudé mucho en su primera clínica. Y lo ayudé porque es un buen tipo, buen profesional. Eh, Resulta que yo lo ayudé mucho y él quedó muy agradecido toda la vida conmigo y me dijo, el día que yo quiera hacer una segunda clínica, te voy a llamar. Y un día me llamó y me preguntó que si estaba disponible y yo siempre, como yo fui Boy Scout, yo siempre listo. Siempre listo. Otro tema que también es muy importante es saber manejar el tiempo. Yo soy una persona que me organizo tanto y todo lo tengo calculado que el tiempo pues me rinde mucho. Y cuando yo tuve que trabajar 20 horas al día, trabajaba 20 horas al día y me organizaba para trabajar 20 y así con el tiempo pues ya uno va, por supuesto, trabajando diferente, con otro tipo de situación y de recursos. Y así se te van presentando oportunidades de situaciones que se dan producto de lo que uno ha sido a veces de una manera que uno no lo tenía calculado, de una manera Genuina. genuina. Y por eso, sin que parezca frase de cliché, la verdad es que yo, gracias a Dios, me la paso, es como haciendo lo que me corresponde de la mejor forma y haciendo el bien sin miramiento, porque uno no sabe por dónde se le devuelve el agua al molino, ¿me entiendes? Entonces, Y ha dicho algo que es muy cierto y se te nota a leguas, es la coherencia. Uno a Farid lo ve que tiene, y el manejo del tiempo, que ahí lo has puesto. Él tiene tiempo para hacerle evento a la mamá de los amigos, ir a los bautizos, a las primeras comuniones, a los grados
de la gente que es importante para él. Por ejemplo, a mí me gusta viajar. Hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, gracias a Dios, y de conocer distintas situaciones, culturas y por demás. Y hay que ver lo que enriquece un viaje. O sea, lo que tú compartes en un viaje con cualquiera, con tu esposa, con tus hijos, compartes lo que no has compartido nunca. Nunca. Porque tú, ¿cuánto tiempo uno habla con los hijos hoy día? Dime tú, de verdad. ¿Cuánto? No, muy limitado. ¿Me Mm, entiendes? Y tú multiplicas esos minutos por los 30 días, por los 12 meses, mm, y tú puedes llegar a la conclusión que tú hablas con tus hijos 500 minutos. Y resulta que tú te vas a un viaje de 15 días. ¿Y cuántos minutos son 15 días? Muchos. mm. ¿Entiendes? 15 días por 24, 15 por 24 por 60, son 20.000 minutos, de los cuales compartes como 5.000 minutos con tus hijos. O sea que en un solo viaje de 15 días hablas 10 veces más, compartes 10 veces. Y así pasa con los demás. Entonces, yo he visto que los viajes son un espacio maravilloso. Obviamente hay que tener tiempo, disposición y recursos, pero a veces hay personas que agradecen más un viaje a que tú le regales los 10 millones de pesos. Sí, de acuerdo. Y que le regales además, ¿sabes qué? Tu tiempo. Eso es lo que más Mm. agradecen, que le regales tu tiempo. Y conversábamos ahorita antes, Libby, de conectarnos sobre el valor de esos 8 superpoderes que están en Ganas y Canas. Y Farid, y cuéntame, Farid, lo que me dijiste cuando yo te hablé de los 8 superpoderes. Dice, pero si es que eso soy yo. Ese soy yo. Eso que tú escribiste, Libby, de los superpoderes, el amor, el propósito, la nobleza, la perseverancia, vulnerabilidad, aventura, optimismo, realidad. El optimismo yo le pongo también realidad, porque yo en emprendimientos que hemos fracasado, porque he fracasado, yo me he dado cuenta por qué se fracasó y yo no soy testarudo. ¿Me entiendes? O sea, yo sé hasta dónde insistir y persistir, pero cuando me toca desistir, yo desisto porque sé que algo estuvo mal, porque es que uno a veces, la génesis del emprendimiento viene ya mala. Y por más que uno a veces quiera, ya entonces uno no puede tampoco, eh, como que dice, enterrarse uno con ese emprendimiento. Pero cada vez la experiencia le va dando a uno para fallar cada vez menos. Entonces, también ese optimismo no lo puede volver testarudez. Pero todos esos 8 superpoderes realmente, cuando tú dices amor, hay que desglosarlo y es el amor integral, el amor por el prójimo, por la familia, por tus empleados, por todo, porque es que si tú no tienes ese equilibrio esa integralidad, o sea, si tu empresa crece, pero tus empleados no crecen, te estás volviendo un enemigo de ellos. Nosotros aquí en la Totalmente. empresa, yo aquí me llevo de los mejores colaboradores míos que llevan más de 20 años conmigo trabajando. Cuando han cumplido ciertos hitos, me los he llevado para Europa, para Estados Unidos, y yo voy con ellos, me los llevo y comparto con ellos. Y lo que más agradecen, aparte de tener la oportunidad de montarse en un avión, de conocer otros países, de conocer otra cultura, es el tiempo que tú le estás Qué dedicando a ellos. bonito, Y qué eso se bonito. llama ponerse la camiseta. Mm, ¿Entiendes? Y eso lo trato de hacer en la mayoría de las empresas donde yo suelo estar, porque en algunas pues hay socios que no lo comparten, entonces pues no puedo tampoco imponérselo. Pero donde yo soy un poquito determinante, pues lo hago, sobre todo en la mía, ¿entiendes? Entonces, eso es importante, eso que tú hablas del amor, la nobleza, pues, si tú eres una persona noble es porque eres una persona correcta, porque la nobleza viene de Dios, y lo que viene de Dios es correcto, es justo. ¿Me explico? La perseverancia. Un emprendedor que no tenga perseverancia está perdido. Porque es que esto es dele y dele y dele otra vez, pero no dele por darle. Si le di por mm. aquí y no lo logré, pues entonces ahora me meto por Vaya acá. para el otro Es lado. que Mm. es lo mismo y lo mismo. Entonces, pero es que a mí todo me sale mal, pero si todo lo hace Sí. igual. Hay algo que me encanta, hay algo que me ¿Cómo te va a encanta, salir mal si lo hace igual? sí. No Pero es diferente. Fari, hay algo que tú me comentaste alguna vez que me parece también muy sabio y me encanta de ese aprendizaje tuyo, y es que me decía, Mabel, yo contrato en una junta gente
Pues si yo contrato gente en la junta es para escucharlos, para entenderlos. Tengo amigos, colegas, socios que contratan expertos en una junta para seguir haciendo lo que a ellos les parece y seguir por ahí. Esa es la Totalmente. Eso es lo sabiduría. fundamental. Si tienes asesores, llámese tu papá, tu tío, tu amigo, tu primo, tu vecino, o si ya estás a nivel de juntas directivas que busca, como dice Mabel, experto. Es que las juntas, no necesariamente el nombre de juntas son personas contratadas y todo. La junta, tú puedes tener juntas de amigos que los llaman. Yo me retroalimento mucho con los amigos en los viajes, cuando estoy en los círculos sociales, que escuchas al uno de echarte un cuento y todo, y le vas aprendiendo cuando te invitan todos estos bancos a todas estas reuniones para hablarte de las perspectivas del país y todo. Esa es la perspectiva, eso lo ves tú donde tú quieras. Es lo que te dice el que está en la mesa al lado tuyo, de cosas que le está pasando. El Joda, me pasó algo canoso. con la DIAN, me pasó algo con la fiscalía, me pasó algo con el banco. Oye, ¿supiste que este banco está comprando carteras más baratas? Oye, y ahí es donde tú te vives retroalimentando. Entonces la junta puede ser tu papá, puede ser tu tío, y puede ser que no le estés pagando ni tengas que reunirte, sino ahí en la terraza de la casa te está diciendo, pero hazle caso. Es que yo hago mucho caso. Ese es otro lema que yo tengo aquí. Yo le digo al que trabaja conmigo, haga caso, haga caso. Si usted hace caso, tiene el 50% de la estabilidad aquí trabajando. Porque cuando yo le doy una orden y usted hace caso, vamos casi que ganado. Entonces hay que hacer caso y las canas, cuando uno busca las canas y le hace caso a las canas, esa unión de ustedes me gustó mucho cuando Mabel me empezó a comentar de ganas con canas. El que sabe de verdad potencializar esa unión seguramente va a ser exitoso. Y exitoso no necesariamente es sinónimo de dinero. Exitoso es sinónimo de felicidad. Exitoso es De acuerdo. sinónimo de logro. Que la gente siempre quiere asociarlo con dinero, pero es que el éxito no es el dinero. Yo digo que el éxito es la Sí. felicidad. Y si de paso te da unas utilidades económicas, pues hey, maravilloso. Farid, a mí me parece súper interesante porque es la primera vez que en uno de los podcasts tenemos una manera de repasar, conectar y profundizar en los 8 superpoderes y cómo esos superpoderes efectivamente nos ayudan a trabajar en la aventura y en la construcción de negocios y de emprendimientos. Hay algo que me ha llamado mucho la atención en la reflexión que tú hacías y que me parece muy profunda, que va además más allá de los superpoderes y que los conecta a todos. Uno tiene que ver con la profundidad de las relaciones humanas. Entonces, todo lo que nos has venido contando tiene que ver con cuando tú tienes una persona que de verdad no genera relaciones transaccionales, sino que se ha dedicado toda su vida a generar relaciones humanas. Y nos lo has contado desde chiquito hasta ahorita y hoy siendo un gran empresario. Yo creo que eso para nosotros es muy importante porque además es lo que finalmente teje el tu poder estar con otro, en el rol que sea, como socio, como asesor, como partner, como trabajador, como familiar. Cuando tú logras esa conexión y esa profundidad, el resto se puede resolver, como tú decías, en 5 minutos. Eso me parece muy importante. Y además es vital para el trabajo que nosotros estamos haciendo, mi Mabel en Ganas y Canas, porque es muy importante no solo poder encontrar ese propósito y ese emprendimiento y el para qué y los principios y valores que hay que compartirlos, y ese ir a aprender haciendo, pero también sobre todo lo que hemos hablado de la confianza y la cercanía, pues se construyen esas relaciones humanas. Y lo segundo que me parece muy, muy poderoso y te lo agradezco de corazón, es ese hacer el bien. Entonces, yo creo que en la vida, y es parte de lo que hemos también puesto sobre la mesa, eh, cada cosa que nos pasa son situaciones que podemos aprovechar para conectar a una persona, para abrirle una puerta, sí, todo es una oportunidad maravillosa para hacer el bien.
y que cuando uno lo hace, el universo va a favor tuyo. Y es que vivimos tan rápido y hay tanta estimulación y tanta tecnología, ¿sí? Nosotros no podemos dejar que se reemplace esa relación humana por las plataformas y la tecnología. Y yo creo que es que nos hemos acostumbrado a veces a que las interacciones se dan a través de la plataforma y perdemos lo más importante, que es esa sola energía. Como tú decías, el solo abrazo ya genera algo muy distinto en esa conexión con el otro. Ha sido muy valioso, Fari, has Muy superado interesante. nuestra expectativa, de verdad. Te agradecemos de corazón tu tiempo, la generosidad con que has compartido todo. De Sí, verdad que muchas sí, gracias. te sigo queriendo muchísimo y te sigo admirando hasta el infinito y más allá, mi querido amigo. Muchas gracias. Bueno, Pero estamos. Farid, nos falta una cosa muy importante. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Hay una película que si la veo por ahí, que la presentan a cada ratico, me la vuelvo y me la veo y mi señora se molesta porque además de ser larga, eh, ya todo el mundo sabía al final que es el Titanic. Ah, ok. Pero ¿por Ah, qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque ¿qué veía yo en el personaje de Leonardo? Dawson, ¿no? sí. Dawson. Su persistencia, su esperanza y su espíritu de sobrevivir. Ujú, O sea, él sabía que esa vaina se iba a hundir, que no había quien lo rescatara, que no había bote, porque ellos eran de los de cuarta clase, pero él hacía en medio de todo, porque tú viste otras escenas de la mamá que de una vez le daba la bendición a los hijos y como quien dice, ya me resigno ujú. a morir. En cambio, él cogió a esta niña impulsado por el amor que les nació ahí en el barco. Él, hasta en los momentos más difíciles, siempre tuvo ese deseo de sobrevivir, tuvo la esperanza de sobrevivir y el convencimiento y luchó y lo hacía y se fue al punto más alto del barco cuando ya se partió el barco. Entonces, por eso de pronto a mí esa película me atrapa mucho, porque veo en él, digamos, muchas cosas que he hecho yo en mi vida, ¿no? O sea, yo peleo hasta el final, o sea, hasta el final. Y si por cualquier motivo tocó poner en pausa el proyecto o ya incluso pues resignarse, simplemente lo paso a las enseñanzas y a la experiencia que a veces así como uno invierte dinero en una especialización, pues a veces en el caso de nosotros los empresarios lo invertimos en una experiencia de negocio y eso Experiencia te de va vida. aquí a dar, el beneficio lo vas a ver después en Eso otro es. negocio. Y al final de cuentas, pues nosotros los empresarios tenemos que entender que el dinero simplemente es un medio, no es el fin. Entonces se gana, se pierde y eso no es lo que nos debe a nosotros marcar eh, la situación. Entonces, por eso me gusta esa película, la verdad. De verdad, qué cierre tan bonito, Farid, porque me voy a volver a ver Titanic. Desde 3 horas esa y óptica, media. hay algo importante que quiero rescatar y que Fari lo has puesto aquí varias veces y que tú lo has llamado retroalimentación, que conecta mucho con la conexión. Y yo valoro ese reencuentro que nosotros tuvimos generado por ti. Nosotros nos reuníamos cuando éramos jóvenes, que era el Club de los Pollitos. Nos llamaban así el Club de los Pollitos porque éramos los soñadores que queríamos hacer cosas chéveres. Y hacía muchos años que no nos encontrábamos todos. Y Farid me nombró la gerente de relaciones con otra amiga y empezamos como que Buenísimo. a generar el contacto y el vínculo. Es tan valioso, Farid, eso que dices que muchos de los que nos escuchan van a entender cuando uno se vuelve a encontrar con esos amigos, es como si el tiempo no hubiera pasado, porque ha habido una relación genuina y sincera. Y eso que nos has insistido tanto en este capítulo, de verdad quiero repasarlo y reforzarlo, porque en la comunidad de Ganas y Canas, eso es lo que pretendemos que pase, relaciones genuinas de conexión desde el propósito.
no transaccional, porque ahí conecta con otra cosa que has puesto, Farid, que es súper importante, y es cuando tú conoces a la persona desde el ser, no solo desde el hacer, porque aquí los canosos tenemos unas hojas de vida de gente con una experiencia, de un conocimiento, de un hacer importante, vale mucho el ser. Y cuando uno se conecta de verdad con el ser y si adicionalmente le escucha la retroalimentación, como dices tú, y el conocimiento, creo que podemos hacer cosas inmensas, podemos hacer cosas valiosísimas. Entonces te agradezco inmensamente, querido Fari, por todo lo que nos has traído hoy, por todas las enseñanzas, por todos los aprendizajes, pero mostrarnos ese empresario íntegro, coherente, humano, Mm, mm, generoso, que mm. entregas con esa agenda que tienes de tantas cosas, asambleas, viajes, ¿verdad? Entregas tu tiempo con generosidad. Bueno, yo les quiero decir que agradezco profundamente a los dos. Además, pues yo que soy chorona, ya me dio lloradera, pero también me parece muy bonito cómo me han mostrado y seguramente a todos los que van a tener la oportunidad de oír el podcast, lo hermoso de una región tan bonita como es Valledupar y Uy, que no tiene solo que ver con un festival vallenato, es que el festival vallenato es el efecto, pero realmente existe por los valores, ¿no? Que resaltamos y que además yo creo que son parte de los tesoros más importantes que tenemos como país. Y ahí hago la propaganda que quienes no han ido a Valledupar, Mabel armó una Una experiencia que se llama Los Caminos experiencia. del Vallenato para vivir la cultura vallenata. Es muy poderoso y es parte de lo que tenemos que seguir inspirando y conectando. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, entonces los esperamos en el próximo episodio de Ganas y Canas y muchas gracias por estar con nosotros. luego. Gracias, chao.